Perú Mundo. لغتي وطني وطني فني حبي فني لغتي فني حبي وطني وطني حبي فني لغتي حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي الرسمة اتعورق كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقة صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مرة حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت قلت شوف ما انت شايف وانت مبسوط وهو العايف. Muy bien, y les contamos que en Jerusalén un tribunal israelí ordenó la demolición de una casa palestina porque carecía de los permisos de construcción y en tanto el Estado judío dejó libre a 26 presos palestinos. Destruyeron lo que antes fue su casa. Cerca de 20 palestinos se quedaron sin hogar luego que el gobierno israelí ordenara la destrucción de viviendas ubicadas en Cisjordania. Rompieron la puerta con fuerza. Pregunté, ¿qué está pasando? Y me dijeron, tenemos una orden para demoler su casa. La drástica medida fue tomada ya que los dueños de esa vivienda no contaban con un permiso para construirla. Además, Israel ha expresado muchas veces que los palestinos burlan constantemente y de manera sistemática las normas de construcción. Mientras, luego de que se conociera que el Estado judío llevaría a cabo la liberación de 26 prisioneros palestinos como parte de las renovadas negociaciones de paz entre ambas naciones, muchos israelíes mostraron su disconformidad con ello y salieron a protestar. Para expresar su malestar, muchos quemaron el tradicional pañuelo palestino. Algunos solo pintaban sus manos con pintura roja. Sin embargo, los que más contentos están con este anuncio son los familiares de los prisioneros palestinos, quienes aguardan con ansias su llegada. Muy bien, ¿cómo entender lo que está sucediendo, esta liberación y luego la destrucción de la casa? Bueno, sobre la demolición de viviendas, Naciones Unidas dice claramente que violan las convenciones de Ginebra, porque Israel, en tanto potencia ocupante, no tiene la prerrogativa de hacer esto, sobre todo teniendo en cuenta que lo hace para cambiar la composición demográfica del territorio, ¿no? Para, digamos, desplazar a la población nativa y trasladar a su propia población. En el caso de Jerusalén Oriental, el ACNUR, la Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados, indica que los palestinos solo pueden construir en el 13% de Jerusalén Oriental y que en ese 13% el 94% de los pedidos de licencia para construir son denegados. Entonces, obviamente, la gente tiene que vivir en algún lado, termina construyendo sin licencia y ocurre esto, que reitero, es ilegal. En cuanto a la liberación, era parte de un acuerdo, digamos, de hace ya bastante tiempo. En todo caso, yo creo que desde la perspectiva palestina probablemente, digamos, el problema aquí es que en compensación por liberar a presos palestinos que fueron condenados por acciones de violencia contra civiles, Israel, el gobierno israelí va a aumentar los permisos para construir viviendas en asentamientos israelíes en territorios ocupados. Desde la perspectiva del proceso de paz, esto último hace más daño que el que esta gente hubiera permanecido en prisión. Muy bien, ahora nos vamos a ir hasta Siria. El presidente Bashar al-Assad despidió a su viceprimer ministro, en tanto miles de civiles han abandonado un suburbio de Damasco después de una aparente relajación del bloqueo impuesto por las fuerzas gubernamentales. Veamos. Qadri Jamil, viceprimer ministro de Siria, ha sido relevado de su cargo por el presidente Bashar al-Assad. La prensa estatal afirmó que esta decisión se debe a que el funcionario salió del país sin permiso y se reunió con representantes de Estados Unidos en Ginebra. Jamil es miembro de lo que el presidente Assad calificó como su oposición patriótica, partidos políticos que se perciben a sí mismos como sus rivales pero que no se han unido a la rebelión en su contra, la cual lleva 2 años y medio. De otro lado, varios cientos de niños, mujeres y ancianos pudieron abandonar la pequeña ciudad siria de Muadmiyya, que se encontraba sitiada.
Ubicada al sureste de la capital Damasco, esta localidad se encuentra bajo control de los rebeldes, pero es atacada desde hace meses por las tropas fieles al gobierno. Varios miles de personas se encuentran allí sin ningún contacto con el resto del mundo y sufren la falta de alimentos y medicamentos. Moadmilla fue también uno de los lugares atacados con gas venenoso a fines de agosto. Asimismo, la crisis humanitaria ha provocado un brote de poliomielitis por primera vez en 14 años. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado que 10 niños sufren la enfermedad que puede provocar parálisis. Según la OMS, todos los pacientes son menores de 2 años, ninguno de los cuales puede recibir una inmunización adecuada debido al conflicto. Bueno, vamos ahora a Austria. La Agencia Nuclear de Naciones Unidas sostuvo conversaciones con el régimen iraní sobre su controversial programa nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica e Irán aseguraron haber sostenido conversaciones muy productivas sobre el controversial programa nuclear del régimen iraní. El jefe inspector de la organización, Tero Barjoranta, indicó que Irán había presentado una nueva propuesta que contribuiría a la futura resolución de los temas pendientes. Por su parte, el enviado de Irán, Reza Najafi, indicó que creía que un nuevo capítulo de cooperación se había abierto, pero que los detalles se mantienen confidenciales hasta que un acuerdo sea finalizado. De otro lado, el gobierno del Reino Unido podría convertirse en 2014 en el primer país fuera del mundo musulmán en emitir bonos que cumplan con la ley islámica. Así lo ha anunciado el primer ministro británico David Cameron ante una audiencia de jefes de Estado y gobierno y financieros de 115 países. Entre ellos se encuentra el rey Abdalá de Jordania y el presidente de Afganistán Hamid Karzai, que participan del Foro Económico del Mundo Islámico que se celebra hasta el jueves en Londres. Los servicios financieros de los países musulmanes están abiertos a cualquier ciudadano y aunque en la práctica cuestan y rinden igual que los convencionales, cada vez más personas se sienten atraídas por estas inversiones más éticas y un modelo de negocio que sorteó sin problemas la crisis de 2008. Muy bien, vamos a hablar de esas conversaciones pues, que inicia Irán con la ONU, ¿no?